Bienvenidos al quiz de máquinas por épocas. ¿Dispositivo griego es considerado el primer ordenador analógico de la historia? Mecanismo de Anticitera. ¿Qué máquina hidráulica fue diseñada en el siglo III a.C. para transportar agua cuesta arriba? Tornillo de Arquímedes. ¿Cómo se llama el primer motor de vapor rudimentario inventado por Herón de Alejandría? Eolítila. ¿Qué máquina simple utilizaban los antiguos egipcios para elevar agua del Nilo? Cigüeñal. ¿Qué máquina de asedio romana lanzaba proyectiles pesados con gran precisión? Balista. ¿Qué invento grecorromano se utilizaba para medir la distancia recorrida por un camino? Odómetro antiguo. ¿Qué instrumento medieval permitía a los navegantes determinar la posición de las estrellas? Astrolabio. ¿Qué máquina circular se utilizaba en la antigüedad y el medievo para la irrigación? Noria de agua. Si te está gustando, no te olvides suscribirte. ¿Qué invento de Johannes Gutenberg revolucionó la difusión del conocimiento en el siglo XV? Imprenta de tipos. ¿Qué tipo de máquina permitió medir el tiempo de forma mecánica durante la Baja Edad Media? Reloj de pesas. ¿Qué máquina aprovechaba la energía eólica para moler grano en la Europa medieval? Molino de viento. ¿Qué invento de origen chino fue esencial para la navegación oceánica europea? Brújula. ¿Qué máquina permitió acelerar drásticamente la producción de tejidos en la Edad Media? Telar de pedales. ¿Qué dispositivo de medición de tiempo era vital para los turnos de guardia en barcos medievales? Reloj de arena. ¿Cuál era la máquina de asedio más potente de la Edad Media basada en el contrapeso? Trabuco. ¿Qué instrumento utilizó Galileo en 1609 para observar las lunas de Júpiter? Telescopio refractor. ¿Qué máquina permitió a Baber-Hot descubrir las células en el siglo XVII? Microscopio compuesto. ¿Cómo se llamó la primera calculadora mecánica sumadora inventada por Blaise Pascal? Pascalina. ¿Qué invento de Gabriel Fahrenheit permitió medir la temperatura con precisión? Termómetro de mercurio. ¿Qué máquina se inventó para medir la presión atmosférica por primera vez? Barómetro de Torricelli. ¿Qué invento de John Harrison permitió determinar la longitud en alta mar? Cronómetro marino. Si te está gustando, no te olvides suscribirte. ¿Qué máquina de vapor atmosférica se usó inicialmente para bombear agua de las minas? Motor de Newcomen. ¿Qué pieza mecánica inventada por John que duplicó la productividad de los tejedores? Lanzadera volante. ¿Cómo se llamó la máquina de hilar multibobina inventada en 1764? Spinning Jenny. ¿Qué mejora de James Watt fue el motor de la revolución industrial? Máquina de vapor. ¿Cuál fue la locomotora de vapor más avanzada de Robert Stephenson en 1829? Locomotora Rocket. Embarcación impulsada por motores de vapor popularizó Robert Fulton. Barco de vapor. ¿Qué máquina de Eli Whitney separaba rápidamente las fibras de las semillas? Desmotadora de algodón. ¿Qué máquina permitió la comunicación instantánea mediante impulsos eléctricos en el 19º? Telégrafo eléctrico. ¿Qué máquina permitió la producción masiva de acero barato en el siglo XIX?
Convertidor Bessemer. ¿Qué máquina de oficina fue perfeccionada por Christopher Sholes en 1867? Máquina de escribir. ¿Qué invento transmitió la primera frase de voz humana por cable en 1876? Teléfono de Bell. ¿Qué máquina de Thomas Edison fue la primera en grabar y reproducir sonido? Fonógrafo. ¿Qué máquina de los hermanos Lumière funcionaba como cámara y proyector? Cinematógrafo. ¿Qué invento reemplazó la iluminación de gas en las ciudades del siglo XIX? Bombilla incandescente. ¿Qué motor de combustión interna eficiente fue patentado por Rudolf Diesel? Motor diésel. ¿Qué máquina de Nikola Tesla produce descargas eléctricas de alta frecuencia? Bobina de Tesla. ¿Qué máquina fue la primera en producirse masivamente en una línea de montaje? Ford Modelo T. ¿Cómo se llamó el aeroplano que realizó el primer vuelo controlado en 1903? Wright Flyer. ¿Qué aparato fue el centro del entretenimiento doméstico en los años 20? Radio de válvulas. ¿Qué máquina motorizada revolucionó el trabajo de campo a inicios del XX? Tractor agrícola. ¿Cuál fue el primer vehículo blindado de combate utilizado en la Gran Guerra? Tanque Mark I. ¿Qué máquina inventada por John Logie Baird transmitió las primeras imágenes? Televisor mecánico. ¿Qué sistema permitió detectar aviones enemigos a distancia durante la IGM? Radar. ¿Qué dispositivo alemán descifrado fue descifrado por Alan Turing? Máquina Enigma. ¿Qué tipo de motor permitió a los aviones superar la velocidad del sonido? Motor a reacción. ¿Cuál fue la primera computadora electrónica de propósito general 1945? Computadora ENIAC. ¿Qué invento de los laboratorios Bell reemplazó a las válvulas de vacío? Transistor. ¿Cuál fue la primera máquina fabricada por el hombre en orbitar la Tierra? Sputnik 1. ¿Qué colosal máquina lanzó a los astronautas del Apolo hacia la Luna? Cohete Saturno V. ¿Qué máquina produce un haz de luz coherente y concentrado? Láser. ¿Qué máquina genera calor mediante la fisión controlada de átomos? Reactor nuclear. ¿Qué máquina utiliza rayos X rotatorios para crear imágenes 3D del cuerpo? Scanner TAC. ¿Qué invento integró toda la CPU de una computadora en un solo chip? Microprocesador. ¿Cuál es considerada la primera computadora personal, PC, comercializada? Altair 8800. ¿Qué máquina de la NASA fue el primer vehículo espacial reutilizable? Transbordador espacial. ¿Qué dispositivo de 1992 es considerado el primer smartphone de la historia? IBM Salmon. ¿Qué máquina en el espacio ha capturado las imágenes más famosas del universo? Telescopio Hubble. ¿Qué laboratorio móvil de la NASA explora la superficie de Marte desde 2012? Rover Curiosity. ¿Qué
máquina fabrica objetos físicos mediante la adición de capas de material? Impresora 3D. ¿Qué máquina voladora no tripulada se ha popularizado para fotografía aérea? Dron cuadricóptero. ¿Qué máquina utiliza qubits para realizar cálculos a velocidades extremas? Computadora cuántica. ¿Qué tipo de tren utiliza la levitación magnética para evitar la fricción? Tren maglev. ¿Qué cohete de SpaceX revolucionó la industria al ser parcialmente reutilizable? Falcon 9. ¿Qué telescopio espacial infrarrojo es el sucesor del Hubble? James Webb. ¿Cómo se llama el brazo robótico utilizado en la Estación Espacial Internacional? Canadarm. ¿Qué máquina se viste sobre el cuerpo para aumentar la fuerza humana? Exoesqueleto mecánico. ¿Qué máquina permite al usuario sumergirse en un entorno virtual? Casco VR. ¿Qué tipo de hardware procesa los modelos de inteligencia artificial modernos? Servidor de IA. ¿Qué máquina utiliza sensores y algoritmos para conducir sin humano? Coche autónomo. ¿Qué máquina moderna convierte la energía del viento en electricidad? Turbina eólica. ¿Qué dispositivo convierte la luz solar directamente en corriente eléctrica? Panel solar. ¿Qué máquina permite observar estructuras a escala atómica? Microscopio electrónico. ¿Qué máquina médica regula el ritmo de los latidos del corazón? Marcapasos. ¿Qué dispositivo reemplaza la función de bombeo del órgano cardíaco? Corazón artificial. ¿Qué máquina permite leer el código genético de los seres vivos? Secuenciador genético. ¿Cuál es la máquina más grande del mundo, situada en el CERN? Colisionador de hadrones. ¿Qué máquina es el objeto fabricado por el hombre más alejado de la Tierra? Sonda Voyager. ¿Qué máquina es el laboratorio habitado más grande fuera del planeta? Estación espacial. ¿Qué máquina de transporte personal autoequilibrada se lanzó en 2001? Segway. ¿Qué máquina permite retirar dinero sin intervención de un empleado? Automático. ¿Qué máquina recibe señales de satélites para dar una ubicación exacta? Receptor GPS. ¿Qué máquina de Sony permitió escuchar música por la calle en los 80? Walkman. ¿Qué máquina de Nintendo popularizó el videojuego portátil? Game Boy. ¿Qué tipo de cámara eliminó la necesidad de usar película química? Camera Digital. ¿Qué dispositivo reemplazó a los disquetes para transportar datos? Memoria USB. ¿Qué máquina de Apple definió el mercado de las tabletas en 2010? iPad. ¿Qué computadora de bajo costo fue creada para enseñar programación? Raspberry Pi. ¿Qué máquina popularizó los vehículos eléctricos de alto rendimiento?
Coche Tesla. ¿Qué máquina de pulsera se conecta al teléfono y mide la salud? Reloj inteligente. ¿Qué máquina captura energía eólica en alta mar? Aerogenerador marino. ¿Qué invento de Jethro Tull permitió plantar semillas en hileras? Sembradora mecánica. ¿Qué máquina de McCormick mecanizó la cosecha de cereales en 1831? Segadora. ¿Qué máquina fue la primera en generar corriente para la industria? Dinamo. ¿Qué máquina de vapor permitía forjar grandes piezas de hierro? Martillo pilón. ¿Qué máquina utiliza la presión del agua para multiplicar la fuerza? Hidráulica. ¿Qué invento de Elisha Orres permitió la construcción de rascacielos? Ascensor de seguridad. ¿Qué máquina aérea dominó los viajes de lujo antes de los aviones? ¿Qué máquina viaja sobre un colchón de aire por tierra y mar? Aerodeslizador. ¿Qué tipo de aeroplano está diseñado para despegar desde el agua? Hidroavión.